Hoy tenemos el lujo de contar con Thomas Hofmann. Thomas Hofmann es experto inmobiliario, 39 años en el mercado de Miami, y lo que no sepa Thomas Hofmann no lo sabe nadie. Bueno, muchas gracias, me das mucho crédito, Pepe. La verdad que un gusto y gracias por la invitación, y siempre un gusto de compartir con ustedes información que sea de valor y que pueda añadir a esa biblioteca de conocimientos inmobiliarios que muchas de las personas que nos siguen siempre quieren ir aumentando, ¿no? Esa biblioteca de conocimientos y que les pueda sumar y ayudar, ¿no? Pues gracias, Tomás. Muchas gracias. Un gusto. Vamos a tener una conversación sobre las inversiones en Miami orientadas a el público inversor europeo que quiera, o latinoamericano, que quiera, esté pensando en invertir, ¿vale? Entonces, nos gustaría, Tomás, si nos puedes explicar primero el contexto de Estados Unidos, el por qué Estados Unidos, qué ofrece la economía de Estados Unidos. Claro. Bueno, creo que todo el mundo entiende que la economía norteamericana es la economía más grande y poderosa del mundo. Es una economía basada en la libre empresa, en el capitalismo, y es una economía que incentiva la inversión privada. Aquí continuamente el gobierno, bien sea uno o el otro, siempre tiene la meta de incentivar las inversiones, porque la meta es el crecimiento económico y la creación de empleo, ¿verdad? Para generar cada vez más bienestar. Ese es el concepto en general de la economía de acá. Tenemos un país de leyes, donde las leyes se hacen cumplir, y de verdad se hacen cumplir acá, y donde hay orden y hay normativa, donde tú tienes una seguridad económica y jurídica y personal también. Aquí, por decirte algo, en la Florida en particular, cuando por ejemplo tú tienes una propiedad que tú has comprado para invertir, tienes un inquilino, ese inquilino no paga su renta, ese inquilino aquí en 30, máximo 45 días se tiene que ir. Y tú vas como inversor y estás protegido. Lo sustituyes y tienes otro inquilino. No como otros países del mundo donde suceden a veces cosas que la sorpresa de que tú quieres, digamos, sacar un inquilino que no está cumpliendo sus acuerdos y no tienes ley. Ahora tienes una incógnita bien grande de tu inversión. Entonces aquí hay esa tranquilidad y esa seguridad que te da el sistema, ¿no? Es un sistema que apoya al inversor, básicamente. Entonces, para el inversor europeo, Sí. el inversor europeo tiene también seguridad jurídica, Por supuesto. economía fuerte y creciente. ¿Qué le ofrece Estados Unidos? Ese punto de diversificación. Sí. ¿Qué le podemos decir al inversor europeo? Oye, además de lo que estás invirtiendo en Europa, claro, da el paso, cruza el charco, como claro, llamamos nosotros, claro. Atrévete a invertir en Estados Unidos. Bueno, todo tiene que ver un poco con qué te motiva, ¿no? Porque el inversor europeo podría estar en España y creo que el público con el que vamos a hablar es español, pero imagínate que tú vivieras en Hungría y fueras un inversor húngaro y tienes, digamos, que la guerra de Ucrania al lado, pues seguramente tú estás bien motivado de mover tu capital porque no sabes lo que puede pasar. Entonces, dependiendo de qué país europeo estemos hablando, pero vamos a hablar de España, ¿verdad, Pepe? En general, porque nos vamos a dirigir a una audiencia. En España, obviamente, hay una gran economía, hay crecimiento, pero, con todo respeto voy a decir esto, los retornos y las garantías acá son superiores. O sea, aquí el inversor europeo que vemos de España está buscando, número uno, diversificar su capital y tenerlo de este lado del charco un poco, dentro de lo que sería una economía sólida, estable, con garantías, ¿verdad?, tanto jurídicas como personales, y ese inversor tiene la oportunidad de tener retornos superiores en este mercado que lo que tendría en España, en general. En general podemos hablar de eso.
Adicionalmente, aquí hay un crecimiento sostenido, y te podría decir una cifra muy importante, y esta la pueden verificar. Aquí el Federal Reserve, que es el banco norteamericano, el Banco Central norteamericano, hace estudios de zonas metropolitanas y estudios demográficos. Te sorprendería, Pepe, que te diga que en la Florida ha habido un crecimiento ininterrumpido, una valorización de más del 6% anual, oigan esto, por los últimos 60 años. Esto es verificable, pueden ir al Federal Reserve de San Luis, a un estudio llamado FRED, y ahí ven las zonas metropolitanas y ven los estados. Florida, 60 años de valorización ininterrumpida. Wow, esto es mucho. El único momento que hubo un hipo, y hago la salvedad, fue el 2008, que hubo la crisis financiera inmobiliaria, pero fue breve, fue un año. Inmediatamente en el 2010 los valores saltaron de vuelta. O sea, quitando ese hipo, como lo llamo yo, el resto ha sido una valorización continua que no para. Y la razón que no para la vamos a hablar más a fondo, pero es el crecimiento demográfico tan fuerte que tiene la Florida. La Florida en particular tiene un crecimiento demográfico, gente que se continúa mudando a este estado y que propulsan la parte de desarrollo inmobiliario. Hablemos de la Florida entonces. Hemos visto el porqué de Estados Unidos. Vamos a hablar del estado de la Florida. Correcto. Explícanos, por favor, Tomás. Bueno, ¿Qué es el estado de la Florida? hay una cifra que manejamos reciente, antes de empezar a filmar hoy, y que estábamos hablando cuál era el ranking del estado de la Florida en el mundo a nivel de Producto Territorial Bruto. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué posición tenía? Impresionante. Es el número 14, el estado número 14 del mundo, con una población de 24 millones, es el número 14. Por encima de... Por encima de México, que es el número 15, y por encima de España, que es el número 19, y España tiene 48 millones. Con la mitad de habitantes de España, la Florida ocupa 4 puestos más en el ranking. Pero es interesante, o sea, la Florida podría ser una nación. Exacto. La Florida podría ser una nación por su Producto Territorial Bruto tan enorme que tiene, con apenas 24 o 25 millones de habitantes. Correcto. Ahora, la realidad es esta. La Florida tiene un crecimiento, y esto está totalmente verificable, de aproximadamente 1.000 personas, oigan esto, 1.000 personas que se mudan al día a vivir en este estado. Por cierto, después de la pandemia eran 1.900. La tasa a la cual se vienen mudando ha descendido un poco, pero se sostiene en 1.000, que por cierto era el número prepandémico. Antes de la pandemia se mudaban, me acuerdo, lo comentábamos siempre, 1.000 personas al día al estado. De esas personas que se mudan, hay que hacer la salvedad de que esos son los que podemos cuantificar. ¿Cómo los cuantifica el gobierno acá? Muy fácil. Ellos toman en cuenta los cambios de dirección postal, los cambios de patente, de licencia de conducir, no sé cómo dicen en España, de patente. Carnet de conducir. De carnet de conducir, que verdad, si te mudas de Nueva York a Florida, pues tienes que sacarte un carnet de acá y tienes que decir de dónde venías. Y adicionalmente las declaraciones de impuestos. El gobierno de la Florida recopila estas estadísticas y esa es la manera como ellos dicen, hay 1.000 personas al día mudándose, promedio. Ahora, esto no toma en cuenta a los que se mudan de Latinoamérica, que no son cuantificables, porque llegan acá, se mudaron y no sabemos, no tenemos una cifra real. Y tampoco sabemos los europeos, que también son unos cuantos, que se mudan acá. Entonces, estamos hablando de mínimos. El mínimo es 1.000 al día. Fíjate. Ahora, adicionalmente, la zona del sureste de la Florida, que ocupa desde Miami hasta Palm Beach, que es una urbe metropolitana de más de 7 millones de habitantes, recibe al día aproximadamente de esos 1.000, entre 400 y 500. No tenemos la cifra exacta, pero sabemos que va por ahí. Piensa esto por un momento. Esto es la demanda adicional diaria de un edificio
de por lo menos 300 apartamentos todos los días. Es una demanda gigantesca que no para. Y te lo demuestra el hecho de que aquí ha habido una valorización de los inmuebles por 113 meses ininterrumpidos. 113 meses son, ¿cuántos son? Son 10 años ininterrumpidos, no ha parado. ¿Por qué sucede eso, Pepe? Amigos, porque la demanda es continuamente más que la oferta. Es así de sencillo. Pero te voy a preguntar, Por favor. Tomás, uno puede pensar, vale, esto hace 10 años que está subiendo, va a explotar, es una burbuja que va a explotar. Yo como inversor extranjero, inversor español, pienso, bueno, voy a poner dinero en un mercado que ya está arriba de todo. Ese es un pensamiento natural, sí, lógico. En España. ¿Qué opinas tú de este pensamiento? Bueno, ante todo, si quieren hablar de burbujas, definamos lo que es una burbuja. Una burbuja es una situación de mercado donde hay una gran especulación, ¿verdad? Y donde hay mucho crédito, ¿verdad? Y básicamente no hay demanda, sino sencillamente estamos especulando de que algún día en el futuro la habrá, tal vez. Eso es lo que es una burbuja. Fue lo que ocurrió en el 2007, 2006, 2008, que había una cantidad de gente comprando inmuebles que no iban a ocupar, no tenían realmente un comprador final. Hoy en día tenemos 500 compradores finales al día mudándose, bien sea compradores o gente que va a alquilar, no importa, porque puede ser que tú seas el inversor que vas a alquilarle a uno de ellos, ¿verdad? O sea, es una demanda inmobiliaria, es una puerta inmobiliaria. No existen, Pepe, las condiciones de una burbuja. No existe exceso de crédito. La mitad, oigan bien, la mitad de las compras que se efectúan en Miami de inmuebles son en efectivo. La mitad. El crédito bancario se usa relativamente poco, la mitad. Los créditos bancarios son muy estrictos después de las crisis del 2008. Te van a revisar no como una radiografía, te van a revisar como una resonancia magnética tus finanzas y tu economía para darte un préstamo. Te van a pedir a un local le piden por lo menos un 30%, un extranjero le piden un 40, 50 o 60. La buena noticia, los extranjeros tienen crédito muy fácil en este país. Pero igual el banco quiere ver no solo que pusieron la mitad, sino que cuando ponen esa mitad, todavía tengan un año de reserva en la cuenta. Eso es condición de cualquier préstamo acá. Que no te quedes sin dinero, que no que pusiste hasta tu último centavo, Pepe. Tú pusiste y quieren ver que tienes reserva. Quieren ver que tengas solidez. Entonces, no tengo un exceso de inventario. Ese es otro tema de la burbuja. Un exceso de inventario podría llevar a una burbuja, a ver quién compra esto. Aquí estamos continuamente con un inventario corto. Estamos en déficit. Hay más gente llegando que con la velocidad que podemos construir. Hay una demanda real con un crédito limitado, lo hay, pero es limitado, no le dan dinero así a cualquiera, ¿verdad? Y no tienes unas condiciones realmente de burbuja inmobiliaria de especulación. De hecho, el sistema no permite especular. Por ejemplo, si tú compras, y hoy vamos a hablar de esto, de una preconstrucción, ¿cómo es que la llaman en España? Nosotros le llamamos compra sobre plano. Ok. Vamos a hablar de la preconstrucción. Ahora vamos a hablar de eso, pero fíjate, acá para tú poder comprar una preconstrucción te van a pedir por lo menos el 40 o el 50% del dinero en el camino de lo que vale la propiedad. Y no puedes revenderla en el camino, no te lo permiten. Tú tienes que llegar al final, tomar título de la propiedad y una vez que es tuya, harás lo que harás. O sea, no permiten, y esto por ley del Congreso norteamericano, después de la crisis, no permiten a los desarrollistas, los promotores, vender en el camino. De hecho, todos los contratos de preconstrucción tienen una penalidad de que si vendes en el camino, perdiste tu depósito y el contrato queda completamente anulado. Muy bien. O sea, Y no esto puedes especular. No puedes especular. El mercado no permite especulación como la que ocurría, que es el peligro de esos mercados donde se permite, donde un edificio están especulando, lo venden una vez y los que lo compraron lo vuelven a vender, y lo venden y lo repasan 3 y 4 veces y no hay un comprador final. Eso aquí primero no ocurre y además hay un comprador final.
Hablemos, Tomás, de esto. Compra sobre plano, Sí. preconstrucción. ¿Cuál es el fenómeno que está sucediendo en Miami con la preconstrucción? ¿Cuál es tu experiencia después de 39 años en la preconstrucción? ¿Y qué le dirías al inversor español o europeo Sí. o latinoamericano de invertir en preconstrucción? Bueno, en mi experiencia, Pepe, y yo he vendido inmuebles por 39 años, en mi experiencia la preconstrucción es un inmueble muy bueno para aquel que está invirtiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes, imagínate que tú vas a invertir en un apartamento y lo quieras alquilar. El mercado siempre tiene mayor demanda y paga mejor renta por algo nuevo que por algo usado. Tú como inversor tienes menos problemas. Te entregan un apartamento, tienes garantías. No tienes que estar reparando. No tienes la posibilidad de, ¿cómo se llama? Cuotas especiales, cuotas extraordinarias por reparaciones en un edificio. Aquí mismo tenemos un tema andando ahora en la Florida, donde se cayó un edificio al lado del mar, si te recuerdas, Sí, las Champlain Towers, y eso generó cambios sustanciales en la ley de inspecciones y la ley de reservas de los edificios. Para el 1 de enero del 2025, todo edificio en la Florida tiene que tener reservas adecuadas y balanceadas, o si no, puede perder su habitabilidad. ¿Cuántos edificios están afectados? Y cuántos Estamos hablando de miles, pero voy a darle una cifra bien precisa. Hay un estudio llamado The ISG World Report que sale cada trimestre y el cual nos enseña en este momento que aquellos edificios que tienen más de 30 años, ¿verdad?, tienen muchísimos problemas estructurales y tienen que ser reparados. Eso automáticamente genera cuotas extraordinarias de montos muy grandes. Entonces, comprar algo usado hoy que tiene más de 30 años es un riesgo enorme. Esto de que, bueno, vamos a comprar algo barato porque es viejo, es, en mi opinión, un pozo sin fondo y un gran riesgo que no sabes qué tan hondo es el pozo, ¿verdad? O sea, tú puedes comprar algo y terminas echando dinero y no lo vas a ver y nadie te lo va a comprar. De hecho, las propiedades de más de 30 años, tenemos estadísticas que se han desvalorizado, oye esto, en más de un 30% este año. Sí, ¿el mercado entero se está desvalorizando? No. Aquellos edificios que tienen más de 30 años. Porque el inversor sabe, y todos los que estamos acá sabemos, que es una mala inversión, nadie los quiere. En cambio, los que tienen menos de 30 años, inclusive menos de 10, que son mucho menos en cantidad disponible y que no tienen los problemas, o tienen problemas muy limitados, se han valorizado este año ya un 20%. Fíjate tú qué interesante, en el mismo mercado un segmento desvaloriza y el otro valoriza. El tema es si tienes la información correcta en qué segmento estar. De eso se trata, ¿no? Muy bien, Tomás. Y para finalizar, explícanos cuál es el momento de tomar acción para invertir en Miami. Bueno, amigos, esto les va a sonar un poquito precipitado, pero el momento es ahora. Nunca ha habido un mejor momento. Estamos en un mercado espectacular. Miami, que por muchísimos años ha sido la capital de Latinoamérica, porque Miami ha crecido en base a la demanda latinoamericana. Esa ha sido tradicionalmente la demanda. Cada vez que ha habido algún tema político, económico en un país de Latinoamérica, hay una onda de inversores y de personas que refugian su capital acá, porque justamente están buscando seguridad jurídica y seguridad personal. Y como te dije antes de empezar el programa, Pepe, no hay nada más cobarde que $1 millón. Para ustedes en España, 1 millón de euros. Cuando hay problemas, el $1 millón sale corriendo buscando ¿qué? Buscando seguridad. Toda Latinoamérica ha encontrado siempre seguridad en Miami, que no la ha encontrado en sus países. Y por eso Miami empezó a crecer ahí, empezando con los cubanos en los 50 y a través de la historia. Pero miren lo que pasó. Miami dejó de ser la capital de Latinoamérica para convertirse ahora en una ciudad mundial. ¿Por qué? Porque ahora han venido los neoyorquinos, han venido los californianos y han venido la gente de Chicago y también los europeos que están acostumbrados a valores de Londres, de París, de Roma, de otras partes, ¿no?
donde los valores son mucho más altos. Mónaco, Ginebra, o sea, entonces, ¿qué pasa? Miami, dentro de esas ciudades globales, todavía sigue siendo muy económica y todos están de acuerdo que tiene muchísimo espacio para crecer. Aquí hay mucho recorrido todavía. El tema es si tú vas a aprenderte del tren ahora o te vas a aprender dentro de 2 o 3 años, cuando el recorrido va a ser menor, porque obviamente la ciudad sigue valorizando. Pues hablando de transportes y de trenes, vamos a hablar de vuelos. Ajá. Entonces tenemos el puente aéreo, le llamamos MM, Madrid-Miami. Correcto. ¿Conocías este tema? No, me acabo de enterar contigo, esto es algo nuevo para mí. Pues Madrid es la puerta de entrada de América a Europa y Miami es la puerta de entrada de Europa a América. Y ese puente aéreo que tenemos entre estas dos maravillosas ciudades lo cubrimos nosotros diversificando e invirtiendo de un lado para otro. Así es. Como habéis podido comprobar, es un lujo siempre hablar con Tomás, que es un pozo de sabiduría, que hace 39 años que estás en el sector, que sabes todo de Miami, y te agradecemos muchísimo tu presencia y tus explicaciones y todo el conocimiento que nos has trasladado. Gracias a ti, Pepe, por la invitación, y aquí estamos siempre disponibles para compartir, educar, informar a todo el que desee aprender de esta gran ciudad y esta gran oportunidad. Y les digo algo, como dice un gran amigo mío llamado Edgardo de Fortuna, que es uno de los pioneros de esta ciudad, creador de esta ciudad, y él dice siempre que Miami no es que lo quiero pensar. Invierte y después piensa, ve cómo tu inversión va a crecer. Te doy este dato. Yo vengo vendiendo preconstrucción desde el año 2000. Son 24 años, estamos en el 2024. No hay una propiedad que yo pueda recordar, Pepe, que haya sido una mala inversión. Todas valen sustancialmente más de lo que las pagamos. Y esta tendencia sigue porque los precios por metro cuadrado todavía de esta ciudad a nivel global hoy en día siguen siendo muy razonables. Aquí hay un buen rato por crecer todavía. O sea que en este caso pensar sale caro. Pensar sale caro. Porque mañana será más caro. Es correcto. Y bueno, aquí esto sigue. Mira, aquí estamos en una casa, estamos compartiendo con ustedes. Esta era una casa que tenemos a la venta hoy. Esto antes de la pandemia valía 5 millones de euros. Hoy vale 10,5. O sea, los valores aquí se han doblado en 4 años, fíjense. ¿Eso cuánto es al año? Esto es un 20%. 25%. Y eso es lo que estamos viviendo acá. Y sigue, no hay tierra, Pepe. Hay una escasez de tierra enorme y la ciudad se ha ido poniendo densa. Ahora estamos en un tema de verticalidad. Te comentaba en el almuerzo, todos los edificios nuevos 60, 70, 80 pisos, porque no hay espacio. No hay más tierra, pero sí hay más gente viniendo y hay más dinero. Adivina lo que pasa. La demanda es más que la oferta, continúa empujando los valores. Tomás, muchísimas gracias. A ti. Un saludo. Gracias. Y para cualquier Saludos cosa a todos. que necesitéis, aquí contamos con el conocimiento de Tomás. Muchas gracias. Muchísimo gusto.